¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Y quiero retomar un poquito que nos hablaba acerca de la bendición. Y realmente es importante, como hijos de Dios, entender esto, que nosotros en Cristo estamos bendecidos. Somos bendecidos. Pero algo importante que tenemos que entender es que aunque somos bendecidos, nosotros necesitamos conocer todo aquello, principalmente, o aquel que es la bendición en nosotros, ¿verdad? Decíamos que Cristo es el mejor regalo que nosotros tenemos. Así es, amén. Todo lo demás se añade cuando tú conoces a Cristo. Y quiero mostrar un poquito esto. Cuando tú recibes un regalo, ¿verdad? Generalmente el regalo, ¿cómo viene? Envuelto en un paquete. Y cuando tú recibes ese regalo, ¿qué es lo que quieres hacer? Cuando tú tienes el paquete ya en tus manos, tienes un interés por saber qué es ese regalo. De la misma manera, en Cristo nosotros somos bendecidos, y Cristo es la mayor bendición. Cristo es el mayor regalo que nosotros hemos recibido, pero necesitamos conocer ese regalo, necesitamos entenderlo, necesitamos tener esa sabiduría para poder disfrutar ese regalo que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Hoy por título yo le puse a la palabra que voy a compartirte es que te conozcan a ti. Nosotros necesitamos conocer ese regalo que Dios nos ha dado, porque ese regalo es el regalo con mayor valor en todo el universo. Así es. Porque es lo más preciado que el Padre ha tenido. Yo sé que en estas fechas, ¿verdad? Especialmente hoy 24, pues todo el mundo celebra el nacimiento, pero no todo el mundo tiene el entendimiento de ese regalo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y necesitamos tener ese entendimiento, necesitamos conocer ese regalo que tenemos, porque tenemos que desarraigarnos esa mentalidad religiosa, ¿verdad? De solamente celebrar un día. Ese regalo lo tenemos todos los días, por la eternidad, dice la Escritura. Entonces necesitamos caminar en ese entendimiento. Entonces te decía, como título le puse, que te conozcan a ti. Y quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Y la Escritura cita de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Alguna vez se preguntaron en qué consistía la eternidad? La respuesta está aquí en la Escritura. Dice, en otras versiones dice, y en esto consiste la vida eterna, en que le podamos conocer a Él. ¿Sabes por qué Dios nos ha dado la eternidad? Para que le conozcamos, porque esta vida no nos basta para poderle conocer a Él. Por eso la Escritura lo cita, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que el hombre pueda experimentar su realidad espiritual, necesita conocer a Dios. El hombre no puede conocer su realidad espiritual si no conoce a Dios. Pero a Dios se le conoce solo a través de Jesucristo. No hay otra manera en la que nosotros podamos conocer a Dios, porque a Dios solamente lo conocemos a través de Jesucristo. La Escritura es muy clara y Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, el único mediador, dice la Escritura, entre Dios y nosotros es Jesucristo. De ahí todo lo demás es religión. No hay otra manera de que nos podamos conectar, solamente a través de Jesucristo. Y fíjense lo que dice en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, lo que dice la Escritura. Dice así:
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y yo sé que tú vas a entender esto, porque dice, la escritura es muy clara cuando dice misericordia quiero. Dice, no quiero sacrificios. Realmente el antiguo pacto se trataba de hacer sacrificios, pero todos esos sacrificios eran una sombra de la realidad que nosotros tendríamos o tenemos ahora nosotros en Cristo Jesús. Todos esos sacrificios apuntaban. El cordero que se sacrificaba en el tabernáculo o en el altar, que se ponía en el altar, era una sombra, era una figura de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada uno de esos sacrificios que se hacían estaban dando testimonio acerca de la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Pero ahora lo que a nosotros nos corresponde en Cristo es tener conocimiento de Dios. Es importante para nosotros como sus hijos tener conocimiento de Dios, porque necesitamos conectarnos a nuestra realidad espiritual. Aunque espiritualmente somos bendecidos porque estamos en Cristo, pero necesitamos tener esa conexión para que haya una expresión de esa realidad que nosotros ya tenemos. La idea del Padre siempre ha sido que sus hijos lo conozcan. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer al Padre? Porque al igual que en lo natural, los padres nos dan una identidad. De la misma manera, el Padre Celestial quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Que identifiquemos quién es nuestro Padre, pero que también sepamos cuáles son las capacidades que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial. Por eso es que para Dios lo más importante es que sus hijos lo puedan conocer. No es que celebren una fiesta, no es que digan yo me sé toda la Biblia, sino que realmente que sus hijos lleguen a conocerle a Él. A Dios le interesa que nosotros le podamos conocer a Él. Y la mejor manera, o la única manera en la que nosotros podemos conocerle, es a través de la impartición de su Hijo. Algo muy importante es que aquel que recibe al Hijo recibe la vida. Y cuando habla de que recibimos la vida, está hablando de una vida espiritual, una vida increada, la vida Zoe de Dios. Por lo tanto, al nosotros cobrar vida espiritual, nosotros estamos facultados para poder operar en el ámbito espiritual. Y estamos facultados para poder entender las cosas espirituales. Y estamos facultados para poder operar en las cosas espirituales en las cuales el Padre ya nos ha colocado a nosotros. Eso es algo poderoso para los hijos de Dios. Es algo que tenemos que entender. Y esto deja fuera todo ritual, ¿verdad? Porque hay gente que el día 24 se acerca y dice, voy a dar gracias a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de gratitud continua a Dios, desde aquí hasta la eternidad. Así es, amén. Y fíjese lo que la Escritura, estamos hablando de conocerle a Él, de tener un conocimiento de Él, pero fíjense lo que la Escritura nos dice. Jeremías 9:23 cita así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todas estas variables tienen un límite. Desgraciadamente, en estos tiempos, esto es de lo que se alaba la gente. Esto es lo que busca la gente. Esto es lo que el mundo nos proyecta. Sabiduría. La sabiduría tiene un límite. Valentía. La valentía tiene un límite también.
La riqueza también tiene un límite. Entonces, el Señor está trazando esta escritura, está trazando este mensaje para nosotros. Dice que no nos alabemos en la sabiduría, que no nos alabemos en la valentía, ni que nos alabemos en las riquezas. Y no quiere decir que esto no sea parte de la vida de los hijos de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que el Señor le está dando más énfasis a lo que nosotros nos debemos alabar, porque todo lo demás viene a nosotros por añadidura. Dice la Escritura que nosotros debemos alabarnos en entenderlo y conocerlo a Él. Jeremías 9:24, y aquí está la respuesta a lo que yo te estaba diciendo. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces está hablando la Escritura que si alguien se debe de alabar, ¿es en qué? En entenderle y en conocerle. Pero tenemos que despojar de nuestra mente todos aquellos conceptos que nosotros traemos. Tenemos que despojar de nuestra mente todos esos malos trazos de la palabra que en algún momento fueron impartidos o a los cuales fuimos nosotros expuestos en nuestra vida. Y fíjense que algo de lo más difícil es precisamente esa capacidad que Dios nos ha dado de que podamos desaprender aquellas cosas que fueron trazadas de una manera incorrecta en nuestra vida. La religión nos dejó fortalezas mentales en la mente, y que esas fortalezas tienen que ser derribadas a la luz de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener un corazón abierto y entendido a la voluntad de Dios. Porque quien lo entiende y lo conoce, experimenta y expresa su espiritualidad. Fíjate, cuando tú lo entiendes, cuando tú lo conoces, comienzas a expresar, comienzas a experimentar esa vida espiritual que emana del Hijo. A eso nos ha llamado Dios. Quien lo entiende y lo conoce expresa su espiritualidad. En el conocer y entender a Dios hay paternidad. Mucha gente batalla con la paternidad natural, con la paternidad terrenal, porque siendo sinceros, hemos tenido padres que son imperfectos. Y de una u otra manera, pues han cometido errores. Pero cuando tú conoces y entiendes a Dios, tú vas a poder ver una paternidad correcta. Tú vas a ver el amor del Padre siempre expresado a tu vida. Y con esto quiero dejar muy claro que el amor del Padre no es un amor permisivo, porque la misma Escritura dice que Dios al que ama lo disciplina. Entonces, si tú amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo. Y es parte del amor del Padre. Dios no castiga, pero sí es cierto, necesitamos entrar en disciplina. En conocer y entender a Dios hay amor. Fíjate, eso es algo muy importante. Porque cuando conocemos y entendemos a Dios, aprendemos a amar a Dios. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos, pero también aprendemos a amar a los demás. Cuando tú lo conoces y tú lo entiendes. Y muchas veces el amar a los demás no quiere decir que vas a abrazarlo y estar todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho
con soltar todo lo que a ti te corresponda, soltarlo y continuar con tu vida, amarle, ¿sí? No quiere decir que va a estar todo el tiempo con esta persona, pero sí quiere decir que en tu corazón va a haber asuntos resueltos. Así es. Y eso es liberador. Así es. Y eso solamente se da Con el amor. por conocerlo y entender, por conocer el amor de Dios y entender lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Amén. También en conocerlo y entenderlo hay propósito. Hay gente que vive en esta tierra preguntándose ¿para qué está aquí? Hay gente que ha vivido toda una vida sin propósito. Ha vivido una vida solamente ahí como los animalitos, ¿verdad? Sin un entendimiento. Pero realmente nosotros tenemos que entender en Cristo que nosotros tenemos un propósito. Tenemos una razón de la existencia aquí en la tierra. Porque cuando tú conoces la razón de tu existencia aquí en la tierra, tú te conectas a la bendición que tienes en Cristo Jesús. Así es. Y entonces, por haberte conectado a esa bendición, lo que pasa es que vas a tener una expresión de aquello que ya tú tienes en Cristo. También la porción de la escritura que leímos nos hablaba acerca de la misericordia. Dice, misericordia quiero. Y sabes, la palabra misericordia necesitamos entenderla, porque la palabra misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecía la humanidad? Si la escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la humanidad para con Dios, o sea, no merecía nada. Pero la misericordia de Dios es no recibir lo que merecíamos, porque en lugar de muerte, Él nos dio vida Amén. eterna Así en es. Él, comunión con Él. Y nosotros hemos experimentado su gracia. Y la gracia, escucha lo que es la gracia. La gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia es recibir. Misericordia es no recibir lo que merezco. Y gracia es recibir lo que no merezco. Entenderle y conocerle es para expresar su reino aquí en la tierra. Yo quiero que podamos entender, cuando tú escuchas un evangelio antropocéntrico, que en otras palabras el evangelio antropocéntrico es un evangelio centrado en la vida del hombre. Ese evangelio se ha compartido por mucho tiempo. Dios te quiere bendecir, y sí es cierto. Pero no se centra todo en ti, sino se centra en el propósito de Él. Cuando tú entiendes que todo lo que fuimos llamados a hacer y hacer tiene que ver con Él y no contigo, tú vas a comenzar a disfrutar tu vida aquí en la tierra. Por eso es importante entenderle y conocerle a Él, porque cuando tú te conectas a su propósito eterno, en su propósito eterno, todo aquello, herramientas, personas, economía, todo aquello que tú necesites para darle cumplimiento a su propósito eterno, ya está presupuestado en su Hijo. Tú lo vas a tener, tú lo vas a adquirir, porque tú puedes obtener cosas para ti mismo. Y no es malo que las tengas, pero si todas esas cosas no tienen un propósito, ¿de qué sirve? Por eso te decía hace un momento la escritura que leímos al principio, que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el rico en su riqueza, sino que se alabe en conocerle
y entenderle, porque cuando tú le conoces y tú le entiendes, todo lo que llega a tus manos va a orar con un propósito. Vas a caminar con propósito. Vas a conectarte a su propósito eterno. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, cita así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces está hablando aquí la escritura, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, eso es algo importante, mediante el, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas que nosotros necesitamos, todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dados mediante el conocimiento de Él. Entonces, si alguien no tiene el conocimiento de Él, ¿qué pasa? No puede acceder a eso. No puede acceder a todas esas cosas. No puede vivir la vida para la cual fue diseñado. No puede ser una expresión de vida aquí en la tierra. Porque dice también, continúa, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando tú conoces a aquel que te llamó por su gloria y excelencia, tú comienzas a ser participante de aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza divina. Porque cuando tú conoces a Dios, tú huyes de la corrupción que hay en el mundo y de las concupiscencias o de los deseos no sanos. Sino cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que hay cosas que ya no pertenecen a tu vida. Así es. Hay cosas que ya no pertenecen a la vida de un hijo de Dios. Hay cosas en las cuales, aunque, como lo dice el apóstol Pablo, todo te es lícito, pero no conviene. Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un enviado del Padre aquí a la tierra para manifestar y dar gloria a Él, para darlo a conocer a Él. Entonces sería una cosa incongruente. Claro. Y los hijos de Dios necesitamos ser congruentes con nuestra vida. Necesitamos tener congruencia en todo lo que nosotros hacemos. Cuando tú le conociste, cuando tú lo recibiste como Señor y Salvador, tú te volviste en participante de la naturaleza divina por haberlo conocido a ese nivel, por haberlo recibido, solamente por eso. Pero la vida de los hijos de Dios no es solamente conocerlo la primera vez, sino porque lo conociste como Salvador, pero ahora lo tienes que conocer como parte de tu vida. Así es. Y eso es totalmente Diferente. distinto. Hay 3 niveles de conocimiento de Dios, o quiero citártelos yo, estos 3 niveles de conocimiento de Dios. El primero, te decía hace un momento, cuando conocí a Cristo, yo fui metido en la eternidad. Cuando tú lo recibiste, tú fuiste metido en la eternidad. ¿Sí? Para muchos parece un acto muy inocente de que lo recibí, le permití que Él entrara a mi corazón, pero eso te da acceso a la eternidad. El segundo nivel es un proceso donde nosotros ya somos santos. Y la palabra santo significa apartados para Dios. Pero en esa santidad nosotros entramos en un proceso de santificación. El que tú seas santo es obra de Él. Es obra
de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es parte de la obra consumada. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Y es un proceso en el cual Dios ya participó al hacerte santo, pero es un proceso en el que tú participas día con día, haciendo morir lo terrenal que hay en ti. Ese es el nivel de vida al cual Dios nos llevó. El primero es un nivel donde recibes. Tu participación es recibir. En el segundo nivel, tu participación es entender. Y tu participación es despojarte de todo aquello que no pertenece a la vida de un hijo de Dios. Y el tercer nivel es el nivel espiritual, donde Cristo está siendo formado y manifestado en la vida de cada uno de los hijos de Dios. En este nivel también requiere de que tú pongas de tu parte. Este nivel requiere de que tú atiendas la palabra, de que tú recibas la palabra, de que tú te hagas responsable de esa vida y de que te hagas responsable de que todos los medios, todos los recursos necesarios para que tu vida en Cristo sea una vida fructífera estén, para que haya una manifestación de Él. Dios nos llamó a nosotros con propósito. Nadie de los que están aquí en la tierra está aquí en la tierra por accidente. Sea cual sea el medio por el cual nosotros llegamos a la tierra, nosotros no estamos aquí por accidente. Nosotros somos parte del plan y del propósito de Dios. Fuimos llamados por un propósito. La Escritura dice que somos pueblo porque pertenecemos a su reino. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Tú debes de considerarte como un ciudadano del reino de los cielos. Ahora, ¿qué corresponde a un ciudadano del reino de los cielos? ¿Qué vida corresponde? Es una vida coherente, una vida entendida, una vida espiritual activa, una vida que proyecta la grandeza de ese reino al cual nosotros pertenecemos. Pero también la Escritura dice que somos familia porque somos hijos de Dios. La Escritura dice que somos recreados en Cristo. Tú fuiste recreado en Cristo. Por eso es que ahora tú perteneces a la familia de Dios. También la Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y nosotros somos la expresión de esa cabeza aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Necesitamos tener ese entendimiento de todo lo que somos en Él y para Él. La naturaleza divina para nosotros es la mayor herencia dada por Dios. ¿Sabes por qué? Porque es eterna. Porque nadie te la puede arrebatar. Porque nadie te la puede robar. Pero al igual que cualquier herencia terrenal, esta es celestial. Nosotros debemos de saber administrar. Dentro de la Escritura existe una parábola de los talentos. Y aunque en ese caso esta parábola habla acerca de dinero, de administración económica,
Pero tenemos que entenderlo, que al igual que aquellos que recibieron cada uno la cantidad de talentos, los dos primeros decidieron administrar lo que se les había dado, pero el tercero, ¿qué decidió hacer? Enterrarlo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nos ha sido dado por Dios necesitamos saber administrar. Y en este caso, en la parábola de los talentos, ¿qué fue lo que alabó el Señor de aquellas personas a las cuales les entregó talentos? Su fidelidad. ¿Qué alabó? Su fidelidad, dijo, buen siervo fiel. Alabó la correcta administración. Les alabó que Él les había puesto en sus manos X cantidad de talentos y les alabó que ellos pudieron multiplicarlo, que ellos supieron administrarlo. Pero al otro le reprochó que ni siquiera se haya esforzado, sino que solamente dijo: lo voy a enterrar y cuando regrese le voy a entregar lo que es suyo. ¿Te imaginas una vida así? Que cuando Dios nos mande a llamar a cuentas y le decimos: pues Dios, me diste una vida espiritual, aquí está lo que es tuyo. No le hablé a nadie, no compartí tu evangelio, no lo modelé, no fui administrador, no fui mayordomo, me dijiste que soy sacerdote, me dijiste que soy rey, me dijiste que soy embajador, pero esta es la vida espiritual que tú me diste. ¿Sí te das cuenta? Porque es necesario conocerle y entenderle. Porque cuando tú le conoces y tú le entiendes, tú te vuelves un administrador de esa vida que Él te ha dado o que Él ha puesto en tus manos. Si nosotros tenemos a Cristo, en Cristo tenemos la promesa para nosotros hecha ya realidad, porque Cristo es nuestra bendición. Amén. Y entendiendo que Cristo es nuestra bendición, debemos tener gratitud a Dios. ¿Sabes? Es muy distinto servir a Dios por conveniencia, porque hay gente que busca a Dios por conveniencia, hay gente que busca a Dios por miedo, pero nosotros que entendemos, que lo entendemos, nosotros no servimos a Dios por miedo ni por conveniencia, nosotros servimos a Dios por gratitud, por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, y eso se demuestra. O sea, porque podemos decir, sí, amén, gloria a Dios, yo sirvo a Dios por gratitud, pero realmente cuando tú eres una persona que tiene gratitud a Dios, se demuestra. Nosotros, al conocerlo y entenderlo, nos enamoramos de Él. Así es. O sea, tú no dices: ay, viste a una persona y dices: ay, me enamoré. No. ¿O sí? No. O sea, porque ahora, ¿verdad? ¿Qué falsedad cuando alguien dice: lo conocí por las redes sociales y me enamoré? Así no se conoce. Ay, mi vida, dices. O sea, realmente, no puede ser. Pero ¿cómo es que tú te enamoras de una persona? Conociéndola y entendiéndola. Cuando tú le dices a Dios: estoy enamorado, Dios, es porque lo estás conociendo y estás entendiendo todo lo que Él ha hecho en favor de ti. Así es, amén. Y fíjate algo muy importante, y tenemos que entenderlo. Dios nos invita a lo siguiente. Escucha lo siguiente. Dios dice así: enamórate de mí y no de mi mano. Hay gente que se enamora de las grandezas de Dios.
Hay gente que se enamora de lo que Dios les da, pero lo que Dios quiere es que tú te enamores de Él. Pero ¿cómo te vas a enamorar de Él si no lo conoces? Para enamorarte de Él necesitas conocerlo y entenderlo, comprenderlo. Y tú te vas a dar cuenta que pase lo que pase, nadie te puede quitar el gozo de tu salvación, porque tu salvación en Cristo. Yo sé que podemos pasar por momentos difíciles, y en esta vida, y lo dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, y vamos a tener aflicción, pero es tan tremendo. Mira, cuando tú pasas por situaciones difíciles con alguien que te ama, con alguien que está enamorado de ti, con alguien que corresponde a ese amor, mira, tú puedes pasar por lo que sea, pero sabes que hay alguien que está contigo. Y si lo hemos hecho en lo natural, ¿por qué no lo podemos hacer en lo espiritual? Si Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Así es. Tenemos que aprender a enamorarnos de Dios, pero eso solamente es entendiéndolo y conociéndolo. El conocerlo a Él nos permite darlo a conocer. Cuando tú lo conoces, el trato con Él, el tiempo con Él, te permite ser una expresión de Él. Cuando tú lo conoces a Él, esto te genera progreso. O sea, es imposible que alguien que conozca la generosidad de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios, no pueda tener progreso. Porque realmente todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es para que nosotros progresemos en Él, para darlo a conocer a Él. Por eso, conocer a Dios nos da paz. Fíjate, es algo tan tremendo. El mundo que busca paz, pero ¿cómo la busca? En los lugares incorrectos. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que ofrece el mundo. Dice: mi paz es verdadera y duradera. La primera expresión de paz es cuando Él nos permite tener comunión con Él. Y tenemos una comunión con Él de aquí a la eternidad. Por eso es que en el momento que alguien deja de estar aquí en la tierra, para nosotros tenemos una pérdida en lo físico. Pero sabemos, fíjate, una porción de la Escritura dice así: grata es a Dios la muerte de sus elegidos. Y tú puedes decir: pero ¿cómo es que la palabra puede decir eso, no? Que alguien que se muera para Dios es algo bueno. Porque sinceramente, ¿dónde estamos mejor? Con Él. Con Él. El apóstol Pablo decía, para mí sería mejor estar con Él. Dice, pero por causa de ustedes, no estoy diciendo de ustedes, dijo el apóstol Pablo, dice, pero por causa de ustedes me es necesario estar aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que le era necesario estar ahí? Porque todavía el Señor tenía que plasmar muchas cosas a través de Él para que la gente pudiera conectarse con su realidad espiritual. Entonces, por eso conocerlo genera progreso en nuestra vida, pero nos da paz. Conocerlo nos genera finanzas, porque ya no andas malgastando tu dinero en cosas que son innecesarias, irrelevantes,
que solamente te complacen mientras lo vas a comprar, porque ya comprándolo después ya se te acabó el gusto. También nos genera relaciones familiares sanas. Porque podemos tener mucha relación con las familias, pero no sanas. Si tú solamente te reúnes con la familia para tomar y dices, no, es que somos una familia bien unida por el alcohol, bien unida, que después ya de borrachos ya cada quien empieza a pelear de todo. ¿Qué familia tan unida? Relaciones familiares sanas. O sea, hasta para tener relaciones familiares, nuestras relaciones familiares deben de ser sanas. Si ya no está siendo sana esa relación, yo creo que ahí tenemos un problema. Y tenemos que aprender a ser sabios. Y tenemos que aprender a poner límites. Porque acuérdate que nosotros estamos modelando a nuestros hijos lo que ellos van a hacer en el futuro. Y si nosotros les estamos enseñando a tener relaciones familiares insanas, pues no vamos a aportar con nada de eso. Cuando el Padre Celestial piensa en progresarme, Él está pensando en su Hijo Jesucristo, no en ti. Pero como tú estás en Cristo, Amén. Tú vas a progresar. Así es, amén. Porque tú estás en Cristo y porque tú lo conoces y le entiendes, no hay manera de que tu vida no progrese. Cierro con esta porción de la Escritura. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así como la Escritura dijo acerca de Faraón, a diferencia de Faraón, Faraón no supo ni lo que hizo. A diferencia de Faraón, tú sí tienes la capacidad de Cristo de conocerlo y entenderlo. Pero lo que sí te digo, que no cambia acerca de lo que dijo la Escritura de Faraón, es que para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Tú fuiste llamado a esta tierra para mostrar el poder de Dios, pero también para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Y cuando está diciendo toda la tierra, es todo aquello que tú puedas alcanzar. Tú tienes un círculo de influencia que nadie más lo tiene. Entonces tú no te debes de quedar callado, sino que tú necesitas hablar, tú necesitas abrir la boca. Si la gente entiende o no entiende, si recibe o no recibe, ese no es tu problema. Tu problema es darlo a conocer a Él. Tu problema es que su nombre, el nombre de Él sea levantado, y tu problema es que su poder sea conocido, que su nombre sea anunciado. Eso es a lo que tú has sido llamado a esta tierra. Tú fuiste llamado a dar testimonio de la verdad, porque la verdad está en ti. Así es. Dile al que está al lado tuyo: la verdad está en mí. La verdad está en mí. Y fui llamado a que la verdad sea anunciada. Fuiste llamado a que la verdad sea anunciada. Yo sé que en estas fechas, mira, la gente está muy sensible. Algunos porque necesitan arreglar cuentas con alguien, o porque no las arreglaron, y otros porque se sienten incómodos. Pero recuerda esto: a ti como hijo de Dios te corresponde dar testimonio de la verdad, y necesitas dar testimonio de la verdad, porque la verdad
ya está en ti. Pero para que seas alguien que dé testimonio, necesitas conocerlo y entenderlo. Y esto, déjame decírtelo, es un proceso de toda la vida. Como dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Para este año que estamos finalizando en el cronos, en el tiempo, todavía no has finalizado aquellas cosas, porque todo a lo que ha sido llamado desde la eternidad y por la eternidad, para que Cristo sea exaltado en todo. Así es. Oramos, Amén. Padre Celestial, Así es, Padre. gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque sabemos que el conocerte a ti y el entenderte nos lleva a ser efectivos en tu propósito eterno. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has estado edificando durante todo este tiempo y sabemos que lo seguirás haciendo. Así es. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que en Él lo tenemos todo. Gracias, Padre, porque la mayor bendición que tenemos es Él en nosotros. Ahora nos corresponde conocerle y entenderle. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo les invito a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que este mensaje de salvación, de vida, de entendimiento sea conocido, para que todos aquellos que necesitan escucharlo, lo escuchen y asimismo puedan ser efectivos en el propósito eterno. Nos vemos a la próxima.